Bueno, hermanos, seguimos caminando sobre el libro de Lucas, aprendiendo a seguir a Jesús, amén. Y vamos capítulo por capítulo del Evangelio de Lucas, y hoy tenemos el privilegio de ir juntos a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Ahora, este pasaje les digo que es muy relevante. Sí, ok, vamos a hacerlo. I'm sorry. Vamos al momento, antes de entrar al pasaje bíblico. Los que están aquí y quieren pasar al salón de niños, por favor, pueden hacerlo ahora. Amén. Bueno, mientras salen los niños y los maestros, vamos a abrir a Lucas capítulo 10, versículo 38. Amén. Y este pasaje, hermanos, yo creo que es muy relevante porque se trata de algo que en nuestra cultura, particularmente hoy, enfrentamos y experimentamos a menudo. Y es la opresión emocional o la opresión aún espiritual. Entonces vamos a entonces leer esto juntos. Lucas 10, versículo 38, que dice: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, como ya hemos cantado y hemos proclamado y hemos orado, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo revele, aplique, Señor, esta verdad de tu palabra en nuestros corazones personales. Señor, no queremos generalizar las cosas. Necesitamos, Señor, que tú nos liberes de las cosas y las opresiones emocionales, Señor, espirituales, que aún nosotros en muchos casos no nos damos cuenta, si no es, Señor, que tú nos demuestras. Así que, Señor, obra ahora en este lugar, en todo corazón, en toda mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que significa ser autoconsciente? Autoconsciente. ¿Cuántos han escuchado ese término? Autoconsciente. A ver, de mano, ¿no? ¿Se usa ese término? Autoconsciente. En inglés se diría self-aware. Self-aware, ok. Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que es importante ser self-aware? Autoconsciente. Porque, hermanos, hay un lugar especial y profundo de conexión relacional con el Dios que vive, donde existe el poder que elimina las fuerzas de opresiones espirituales, que a veces muchos de nosotros normalizamos como parte de la vida, cuando no está supuesto ser normal para el seguidor de Cristo. Jesús ha venido a darnos acceso a que seamos libres en su presencia. ¿Por qué? No es que Jesús no sea poderoso o no esté dispuesto, pero lo que impide a muchos de nosotros el acceso a nuestras libertades de las opresiones espirituales en la comunión con Dios, en muchos casos, de manera muy práctica, hermanos, es la falta de ser self-aware, autoconsciente de mucho de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Les recuerdo
a todos una vez más lo que Jesús les dijo a todos sus seguidores hace unos pasajes, el capítulo 9, unas semanas atrás, cuando todos se acercaban a Él y lo veían tan maravilloso y venían y querían estar con Él. Él les dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere seguirme, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Hoy en nuestro texto, Marta le faltaba la autoconciencia, hermanos, porque tenía cosas y cargas dentro de ella, aún emocionalmente, que la robaban de la presencia de Jesús. Y que ella no estaba viendo, no se daba cuenta, no estaba consciente que estaba siendo robada de estar en comunión con Jesús. No se daba cuenta. Por eso la pregunta que queremos usar para hoy, directiva, es esta. ¿Por qué es tan importante para Jesús que nosotros seamos self-aware, autoconscientes, cuando lo seguimos a Él? Does that make sense? Eso hace sentido, ¿verdad? Ok. Primero vamos a repasar un pequeño trasfondo de la historia. Desde el versículo inicial de nuestro texto, versículo 38, nos dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ahora, sabemos que Jesús está con sus discípulos sobre el camino, sus 12 apóstoles. Quizás todavía tenía 72 de sus seguidores también, los que estaban mandando a predicar el evangelio. Quizás también había más personas con él de las multitudes. Pero lo más probable es que Jesús entra a la casa, ¿verdad? No pensamos que él entró con 72 personas. Lo más probable es que él entra a la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿verdad? Con sus discípulos principales y algunos otros. Y culturalmente hablando, sería costumbre para que si eres un anfitrión de una casa, alguien te lave los pies, te sirva una comida, y típicamente eran los sirvientes o las mujeres que se encargaban de esa tarea. Por eso podemos ver quién es el que está cumpliendo con eso, ¿verdad? Marta. Marta está cumpliendo fielmente ese rol y ella está tan honrada y tan orgullosa de recibir y darle la bienvenida a Jesús. También sabemos a través de nuestro pasaje que ella creía en Jesús como Señor, porque en el versículo 40 ella se refiere a él, Marta se refiere al Señor, a él como el Señor. Entonces, ahora Jesús está en su casa y me imagino que está pensando qué maravilla y qué privilegio es que tengamos a Jesús con nosotros. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servirle a Jesús de buena manera. Vamos a asegurar que Él esté cuidado como Él lo merece. Así que es sumamente importante mencionar que Marta está haciendo algo bueno, ¿verdad? Lo podemos ver. Ella está cumpliendo con un rol bien fielmente. Y ella toma la iniciativa de honrar a Jesús y otros en su casa como ellos lo merecen. De hecho, vamos a también estar claros que incluso para Jesús servir es algo bueno, ¿verdad? Apenas la semana pasada, el pasaje que estudiamos sobre el buen samaritano, Jesús nos enseña y llama que como sus seguidores nosotros debemos servir radicalmente, que para amar a Dios y a nuestro prójimo servimos las necesidades incluso de nuestros enemigos. Todavía más Jesús quien está en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Marta? ¿Por qué hay un problema? Que es nuestro primer punto. Y vamos ahora a hablar un poquito sobre ese término, ¿verdad? La belleza y el poder de la autoconciencia. Hay poder cuando una persona se da cuenta
de las cosas que los impiden a estar o entrar a la presencia de Jesús. Noten, hermanos, que una vez más el problema no es que Marta esté sirviendo. Ya lo he mencionado varias veces porque a veces uno se confunde. Vamos a ser menos como Marta y más como María, porque María está haciendo lo bueno y Marta está haciendo lo malo. Pero ese no es el punto. Ella está siendo fiel para hacer lo que se le esperaba de ella. Por eso Jesús no dice: Marta, para de servir o deja de servir y ven y únete a tu hermana. No dice eso. El problema es que en su corazón hay ansiedad. En su corazón ella está preocupada, está molesta, mientras está ocupada sirviendo. Y es eso que Jesús quiere que ella esté consciente, ¿verdad? Cuando le dice en versículo 41, Marta, Marta, lo podemos decir de esta manera: Marta, Marta, ¿no ves? ¿No te das cuenta que estás preocupada y molesta por tantas cosas? ¿No te estás dando cuenta, Marta? Sí, Señor, pero mi hermana no me está ayudando. Ahora, en lo que se refiere a María, su hermana, no vemos que ella tenga una actitud de rivalidad entre hermanas, ¿verdad? Ella no está diciendo, o podemos asumir que María responde: Marta, sé que debería estar ayudándote y lo haré, pero solo necesito más de la presencia de Jesús en este momento y Él está aquí en nuestra casa. Entonces este pasaje no es sobre una competencia de ser más como María, una vez más, y menos como Marta. En este pasaje lo que tenemos son diferentes ángulos a nuestros corazones a través de los ejemplos de Marta y María. Este pasaje nos da la oportunidad de reconocer cuando es importante ser conscientes de nosotros mismos, de las cosas que nos roban de deleitar en la presencia de Dios. Entonces, cuando leemos: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas, lo que yo me hago es, yo quiero ser honesto con mí mismo. Jesús me está hablando a mí y a mi corazón, porque yo me preocupo mucho y me molesto mucho por muchísimas cosas. Y Jesús quiere que veamos que no necesitamos ser así. No necesitamos caer en esa trampa. Por eso una postura de autoconciencia es tan importante en cualquier momento a nivel personal. Ya sea que seamos estudiantes en una escuela, ya sea que somos madres con niños pequeños, o uno que se está acercando a la jubilación, o un empleado o jefe en una empresa, alguien que esté enfermo y tiene que luchar en el cuerpo, o incluso cuando estemos enfrentando las oportunidades para servir a Dios. Preocuparse, estar ansioso, molesto, enojado, comparándonos con otros, compitiendo, son actitudes pecaminosas que no se consideran graves o inmorales por la sociedad, como por ejemplo el pecado sexual, que eso no se acepta aún en la sociedad en muchos casos. Sin embargo, estas actitudes son tan sofocantes para nuestras almas y debemos ser conscientes de que nos provoca entrar en un estado de preocupación y molestia y después no hacer nada. ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿Podemos reflejar dentro de nosotros mismos y pues hacer algo al respecto? Si esto es un patrón de tu vida, donde cada día, por cualquier cosa, entras en un estado de ansiedad y lo has normalizado. Por ejemplo,
María podría haber dicho, por favor, Jesús, hermanos, excusen a mi hermana Marta. Ya conocemos cómo es Marta. Ella le gusta que las cosas estén bien y en orden. Excusen a Marta porque ella tiene mucho en su vida. Está cargando muchas cosas. Amén. Hay que ser compasivos. Pero Jesús no quiere que normalicemos este pecado en nuestros corazones. No importa que estemos enfrentando cualquier carga en la vida. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que lo superamos. Que lo superemos. Porque Él quiere que seamos en Él más que vencedores. Aún, hermanos, no de las cosas que enfrentamos afuera de nosotros, pero por primer lugar las cosas que estamos cargando dentro de nosotros, como estas emociones. Ahora volvamos al contexto de la historia. Es probable que Marta está en la cocina preparando la comida, mientras María se quedaba disfrutando de la presencia de Jesús. Y de nuevo menciono que podemos asumir que sus discípulos están allí también y quizás algunos otros seguidores de Jesús. Entonces Marta está doblando servilletas, preparando la mesa y los platos. Es la anfitriona y ella quiere que las personas sean cuidadas adecuadamente. Si yo estaría ahí, yo diría, amén a Marta. Gracias, Marta, por cuidar de nosotros. Gracias por servir esta comida. Porque todos sabemos que la comida no se cocina sola. El café no se prepara sola, ¿verdad? No podemos sentarnos y esperar que va a aparecer la comida. Alguien hay que hacerla. Alguien tiene que estar en la cocina o nadie come. Y si estuviera Pedro ahí, nadie lo quiere ver a Pedro con hambre, porque si no te corta la oreja. Por lo tanto, hermanos, en lo natural, yo estoy de acuerdo con Marta, ¿verdad? Si no tendríamos personas que sirven aquí en la iglesia, no tendríamos el privilegio de tomarnos los cafés cuando entramos todos los domingos por la tarde. Amén. Es por eso que estos son los pensamientos naturales en la mente de Marta. Viendo a su hermana sentada allí, con cara linda, con los hombres, sin hacer nada. Así que cuando ya no pudo soportarlo más, ella se acerca a Jesús, posiblemente con un cuchillo en la mano, y dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto nos lleva a hablar sobre nuestro segundo punto. Ahora nos enfocamos más en María. Y el segundo punto es este: la belleza y el poder de recibir antes de producir. ¿Verdad? Recibir antes de producir. Versículo 39 dice, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba. Otras versiones dice, recibía de su palabra. Este es probablemente, hermanos, uno de los aspectos más importantes en la fe cristiana. Es lo que separa al cristianismo con toda otra religión en el mundo. Este debe ser, es más, el lema para nosotros. Muy simple, recordarnos. Recibir antes de producir. Recibir antes de producir. Y hay razones por esto que pronto los voy a explicar bien. Pero primero, María está entendiendo este segundo punto. Puede que sepas o no, pero esta es la misma María que también podemos leer en los evangelios, unge a los pies de Jesús con un tarro de aceite de alabastro y limpia los pies con el pelo, ¿verdad? Pero yo quiero
que nos hagamos la pregunta, ¿por qué creen que esta es la postura de María? ¿Por qué ella está sentada a los pies de Cristo? ¿Por qué? Y yo diría, yo creo, que es porque la vida ya se trata de lograr y producir. Hay tanto que lograr en esta vida. Yo creo que en este mundo simplemente el pensar que hay que pagar las cuentas nos lleva a necesitar lograr algo, producir algo. Es el mundo lo cual vivimos para simplemente sobrevivir. Y hay tanto que hacer en esta vida, siempre. Y que no lo podemos escapar en este lado del cielo. Vivimos, hermanos, ya sabemos, bajo la opresión de siempre estar ocupados. Y no les tengo que decir esto a ustedes, porque ya lo saben bien. Es una cultura que vivimos de agendas agitadas, siempre buscando ser productivos, con una necesidad de tener más, siempre. Y tenemos la tentación de medir aún nuestro valor en esta vida con lo ocupado que estamos, con cuánto logramos o tenemos, o con las expectativas de los demás o de nosotros mismos. Por eso, todos podemos identificarnos con María, con todas las responsabilidades que tenemos, con las muchas cargas que tenemos, con este mundo acelerado que vivimos. Pero esto es lo importante de darnos cuenta, hermanos, que Jesús, estando en la habitación, también lo sabe muy bien. Jesús también sabe que ese es el mundo que nosotros vivimos. Por eso es tan importante, y yo quiero resaltar en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, que nos explica qué es recibir antes de producir. Y nos dice, y todos lo conocemos bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Recibir antes de producir es lo que está haciendo María, opuesto a los conceptos aún erróneos comunes que los cristianos tienden a tener o a confiar en. Por ejemplo, muchos podemos decir, yo estoy tan preocupada, agotada, oprimida o oprimido, y lo que tengo que hacer es tomarme unas vacaciones para entonces recibir lo que necesito. Yo necesito descansar hoy, por eso no puedo ir a la iglesia, para adorar a Jesús. Estoy demasiado ocupado y no desarrollo o practico una vida de ritmos en oración. Pero recibir antes de producir se trata de, si está Jesús en el cuarto, yo necesito más de Él. Yo necesito adorarlo a Él. Eso incluye cuando servimos, podemos estar sirviendo, ¿verdad? Pero con un corazón de adoración mientras en la presencia de Jesús. Por ejemplo, qué alegría, qué privilegio, qué bendición es servir a los demás mientras Jesús derrama su presencia en el corazón de uno. También uno nota la diferencia en aquellos que aún vienen a la iglesia a recibir a Jesús a través de la alabanza y la adoración en canto, ¿verdad? O recibir de Jesús a través de la palabra, en lugar de dejar que nuestras mentes estén corriendo con todas nuestras preocupaciones. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es muy fácil aún entrar a la iglesia hoy y estar tan cargado o cargada que paramos un paso corto de recibir de Jesús? Llevándonos a nuestro tercer punto. Tenemos que identificar, darnos cuenta del enemigo
y el estorbo de la preocupación. Seguimos leyendo los versículos 40 y 41, que nos dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Ahora, como Marta, la realidad es que gran parte de nuestras preocupaciones, hermanos, vienen de buenas intenciones, de deseos nobles. Uno se preocupa, por ejemplo, ¿de qué cosas? Del trabajo, ¿verdad? De pagar las cuentas, de proveer para nuestras familias, de situaciones de salud, de qué va a pasar con mis hijos. Nosotros tenemos preocupaciones válidas, pero el problema con nuestras preocupaciones, aun siendo las buenas, son cuando nos distraen de la presencia de Jesús y nos llevan a la ansiedad. Y luego lo que pasa es que vivimos la vida cargando esa ansiedad en el trabajo, en la escuela, en las vacaciones. Ansiedad en las vacaciones, ansiedad en la casa viendo la tele, ansiedad aún viniendo a la iglesia. Jesús nos va a decir pronto en el capítulo 12, versículo 25, ¿quién de ustedes, por preocuparse o por ser ansioso, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Entonces, yo quiero virarme a Marta y hacerle la pregunta: Marta, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan distraída? ¿Por qué estás tan llena de preocupación? ¿Por qué te estás preocupando de lo que está haciendo tu hermana? ¿No ves que tus actos de servicio los podrías estar haciendo con un gozoso privilegio de adoración? Ella podría estar pensando: qué bendición que mi hermana esté a los pies de Cristo y yo puedo estar sirviendo para que todos nosotros aquí podamos recibir de Jesús, aún con una comida bien rica, con un café, con todo lo necesario, y todos regocijarnos en la presencia de Jesús. Pero en cambio, ¿por qué Marta está sirviendo tan ansiosamente y preocupadamente? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta yo creo que es tan importante. Yo creo que también es un tema común en el Nuevo Testamento acerca del ministerio de Jesús. Marta no se dio cuenta de algo que María parece que sí está consciente. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que María está consciente y que Marta no? ¿Qué es? Y es esto: Marta no se daba cuenta que ni ella, ni la hermana, ni cualquier otro de la casa son los anfitriones. Marta no se dio cuenta de que Jesús, estando en la casa, Él se convierte en el anfitrión. Incluso en su propia casa. ¿Eso me hago entender, hermanos? Marta ya no está a cargo de su hogar ni de su vida. Porque al momento que Jesús entró a su casa, Él se convierte en el proveedor. El momento que Jesús entra en nuestras vidas, Él es el dador de vida. Marta se distrajo hasta el punto que no se dio cuenta que ella tenía a Jesús en su casa. Y una y otra vez, esto es lo que Jesús enfatiza a lo largo de su ministerio. Es el mismo mensaje que le dijo a la mujer samaritana sobre cuando estaban parados al lado del pozo de agua. ¿Qué le dijo? Juan capítulo 4, versículo 10, le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Jesús quería que se dé cuenta, aunque Jesús era el que le estaba pidiendo agua, no estaba consciente de quién era el que le estaba pidiendo agua.
Si se hubiera dado cuenta que quién era Jesús, hubiera sido ella que le pide a él, dame agua, y le hubiera dado el agua viva. Igual que nos podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 35, que él dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es la razón por la que Jesús dijo en Marcos 10, 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en una iglesia, si ustedes van y le preguntan al pastor Alex o a Verónica también, ellos te van a rápidamente dejar saber, contar lo mucho que ellos quieren dar, lo mucho que hay que servir en las necesidades de la gente, lo ocupado que están aún en el ministerio. Pero si nosotros no entendemos esto, va a hacer toda la diferencia en nuestras vidas y nuestros ministerios. Que Jesús es el pastor de esta iglesia, hermanos. Porque, como dice Salmo 23:3, Él es el quien restaura mi alma. Él me guía. Amén. Por su amor de su nombre. Jesús es el regalo eterno de Dios para nosotros y María pudo entender esto. ¿Cuándo lo entendió? Tan pronto que Jesús entró en su casa y aún antes de cuando hubo que cocinar, ella se dio cuenta, yo necesito recibir de Jesús antes de producir cualquier otra cosa en este mundo. Hermanos, nosotros tenemos acceso a recibir a Jesús de esa manera. Nosotros podemos postularnos en su presencia, bajo su poder, bajo sus promesas. Y es más, muchos de nosotros hemos entrado porque es el mundo lo cual vivimos. Nosotros vinimos aquí a la iglesia con nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y le estoy recordando, hermanos, que tenemos acceso a Jesús, ¿verdad? Él es el quien está disponible, ¿verdad? Nosotros, aún estando aquí, necesitamos proclamar esta verdad sobre nuestro estrés, sobre nuestra ansiedad. Ahora mismo es el tiempo que renunciemos al enemigo y al estorbo que viene a través de mis preocupaciones. Y lo podemos hacer hoy, ahora mismo. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. La palabra traducida, preocupada, en este versículo 40, en el griego es perispiato, que tiene el significado de ser jalado, arrastrado, ¿verdad? Las preocupaciones que me están arrastrando en otra dirección. ¿Y de qué? ¿De qué le está hablando? ¿De qué? De recibir de la presencia de Jesús, antes de producir cualquier otra cosa. No sé si ustedes conocen del libro Cartas del Diablo a su sobrino. En inglés es Screwtape Letters, escrito por C.S. Lewis. Y en resumen, es Satanás quien dice que si no puedo lograr que el seguidor de Cristo se destruya su propia vida por pecados inmorales, lo haré ocupando su mente con preocupaciones. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la aplicación con todo esto? ¿Qué necesitamos hacer? Y esto nos lleva a nuestro último punto. Es muy simple, hermanos. It's not rocket science. No es teología complicada. ¿Okay? Es muy simple. Es la belleza y el poder de escoger estar en la presencia de Cristo. Podemos estar aquí en la iglesia y escoger ahora mismo, a través de la sangre de Cristo, recibir de su presencia. Nos dice en el versículo 42, para cerrar, pero una sola cosa es necesaria.
y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ahora, esto no dice que nosotros escogemos a Jesús, ¿verdad? Porque Él nos escogió a nosotros. Pero María aquí está tomando la decisión correcta en recibir a Jesús. Recibir más de Él, de sus fuerzas, de su poder, de sus promesas. Y haciendo eso, entonces nos impulsa a tomar todas nuestras otras decisiones en nuestra vida con libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de comparaciones, libertad del miedo, el temor general, libertad del fracaso, miedo al fracaso, miedo de no tener suficiente, de no hacerlo suficiente, miedo de ser rechazado o rechazada si es que no tengo suficiente o hago suficiente. Libre a servir a Dios con todo lo que tenemos, con gozo y con paz. Libres. Yo puedo ser libre, hacer y tomar cualquier otra decisión cuando yo escojo recibir de Jesús. Porque Jesús me libera de todas las emociones que me oprimen. Todos los ataques espirituales que me llevan a un estado de no entrar a la presencia de Jesús y adorarle en libertad. Yo soy alguien, hermanos, que cree que la mayor parte del tiempo la vida se trata de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Y eso incluye de la manera que elegimos ser beneficiados de la belleza y el poder que tenemos a nuestra disposición a buscar la presencia de Jesús o mantenernos distraídos con las preocupaciones del mundo. Podemos hacer la decisión y tenemos el poder de hacerlo por la sangre de Cristo. No hay que lograr y merecernos tomar esa decisión de libremente adorarle al Señor. No hay que cumplir algo. Jesús lo ha hecho por nosotros. Y a través de su vida y su muerte, podemos elegir recibir más de Él. Podemos tomar y comer más de Él. Por ejemplo, ¿cuántas decisiones hemos hecho hoy día antes de venir a la iglesia? Miles y miles de decisiones. Despertarnos a una hora determinada, levantarnos. A ver, ¿cuántos nos tomamos una taza de café por la mañana? Muchos. Muchos también rápido entran en sus teléfonos. Esa es una decisión que hacen. O prenden la televisión, empiezan a llenarse o ver las noticias, otras cosas, ¿verdad? Entonces decidimos vestirnos, cepillarnos los dientes, ¿verdad? Y etcétera, hacia miles de decisiones más que hemos tomado hoy día. Salimos de la casa, entramos en el carro, conducimos el carro, vinimos a la iglesia y luego, incluso en la iglesia, tengo la oportunidad de recibir a Jesús a través de la adoración o no. I can choose to or not. ¿Y por qué entonces alguien no elige estar más cerca y en la presencia de Jesús, aún en la iglesia? Esto es lo que Jesús diría. Porque estás preocupada y molesta por tantas cosas. Porque mantenemos cargando tantas preocupaciones, nuestras mentes siguen corriendo con todas las cosas que son reales en este mundo. Pero a raíz, eso nos ocurre cuando uno escoge a no vivir por fe en Jesús, ¿verdad? ¿Y fe en qué precisamente? Fe que Jesús ha venido a proveer por mí. Cuando yo no creo eso, yo entonces empiezo a necesitar a lograr cosas y producir cosas para que yo pueda sentir en mi interior que tengo todo lo que necesito. O que Jesús no es suficiente para proveer para mí. No es suficiente Jesús. O Jesús no es capaz de proveer para mí.
Jesús sí lo hace, pero no es capaz de hacerlo para mí. O no está dispuesto a proveer para mí. Yo soy demasiadamente inmerecido al nivel que Él no está dispuesto. Dejo de tener fe en el Jesús de Efesios 3, capítulo 3, versículos 14 al 21. Y lean conmigo, ahora que cerramos. Este es el apóstol Pablo luchando para la iglesia en Éfeso que entren en la presencia de Jesús. Y dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Ve? El hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hoy quería cerrar en recordarles que Jesús sí está dispuesto en darles todo esto, lo que Él promete. Jesús sí es capaz. En inglés a mí me gusta mejor como se Jesus is able. Jesús es capaz de hacer más de lo que nosotros a veces pensamos, necesitamos. Él nos da abundantemente más de lo que pedimos y nos imaginamos. Y Jesús nos ha dado medios de gracia, hermanos, para recibirlo a Él, para recordarnos, ¿verdad?, que Él es suficiente. Y a mí me gusta llamar estos medios de gracias los 3 P's, la letra P de recibir antes de producir. Esta es la aplicación para que nosotros nos podamos ir hoy con los medios de gracia en cómo uno recibe más de Jesús, ¿verdad? Yo me siento, me acerco a Jesús, a los pies de Jesús, al recibir sus promesas en la palabra de Dios. Con su pueblo, la iglesia de Dios, y en su presencia, en el Espíritu de Dios. Amén. Y yo quisiera para nosotros hoy día es leer Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, y con esto cerramos, hermanos. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, hermanos. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero hermanos, ¿el Espíritu fue dado? ¿Sí o no? Amén. Nosotros ahora mismo podemos adorarle al Señor de tal manera que recibimos su presencia. Podemos ahora mismo entrar a la presencia del Señor específicamente con nuestras preocupaciones y cargas y hablarle con las promesas del Señor y decir, esto está bajo lo que es la protección, las promesas, el poder de Jesús a través de su palabra. Si no tengo las fuerzas hoy para poder hacer algo así,
aún Dios me trajo hoy para adorar con su pueblo. Amén. Y yo puedo pedir, yo necesito, voy a entrar a la presencia de Jesús, tengo preocupaciones que quiero entregárselas a Jesús. Antes de salir y tratar de cumplir todo o producir todo lo que necesito hacer, yo necesito, ahora que estoy aquí en la iglesia, con mis hermanos, en la presencia del Señor, bajo las promesas del Señor, yo necesito entregárselos a Jesús. Y después salir y cumplir las cosas en este mundo. Amén. Y otro medio de gracia, hermanos, que tenemos es la mesa, ¿verdad? La Santa Cena. Esto es un símbolo sagrado, vamos a decir, donde nosotros podemos ahora mismo recibir de Jesús, comer y tomar de Él, ¿verdad? Pero no de manera ritual, pero de manera espiritual y aún emocional. Esto es para que nos recuerde emocionalmente que podemos renunciar todas las cosas que nos oprimen, ¿verdad? Espiritualmente. Porque hay poder cuando nosotros compartimos de la mesa del Señor. Amén. Entonces lo que vamos a hacer para cerrar, hermanos, yo les voy a pedir que ustedes mismos oren. Si ha venido a la iglesia hoy y ustedes tienen preocupaciones reales, no se vaya de aquí hoy de la misma manera que ha entrado. Porque las preocupaciones, hermanos, todas las tenemos y son reales. Y hay algunos que tienen cargas muy grandes. Pero no se vaya sin entrar a la presencia del Señor. No seas igual que Marta, que está tan ocupada en tu mente y en tu corazón. Ven a los pies de Jesús y dile a Jesús, te entrego esto, Señor, te lo entrego. Y mientras estás orando, cuando estés listo, lista, puedes subir y tomar del pan y de la copa, regresar a los asientos, ¿verdad? Y juntos lo vamos a tomar. Amén. Tómense unos segundos, hermanos, y órenle al Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tener la oportunidad de estar ahora en tu presencia. Y aún, Señor, podemos aún reconocer que siempre hay distracciones. Siempre hay cosas en este mundo que nos llevan a preocuparnos de otras cosas. Pero Señor, renunciamos toda obra de Satanás, Señor, para recibir más de ti, Señor. Y ahora, Señor, mientras seguimos en este estado de adoración, subimos, Señor, a esta mesa para comer y tomar más de ti, creyendo, Señor, que en ti nunca más tendremos sed ni hambre, Señor. Lo oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, pueden subir.
Amén. Nos dice 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí, uno se da cuenta que a través de la palabra aún se usa ese término, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y pueden tomar el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Podemos tomar. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamas antes que Él venga. Oremos, hermano. Señor, gracias una vez más te damos por darnos la oportunidad, Señor, de estar más cerca de ti. Señor, recibimos más de todo lo que nos provees, Señor, porque nosotros queremos confesarte que creemos, Señor, que la razón que has venido, Señor, a ese mundo es para proveer para mí algo que no merezco, Señor. Me has dado vida y vida eterna, Señor. Señor, yo creo que tú estás más que dispuestos a llenarme de tu amor. Aún de tal manera que sobrepasa mi conocimiento. Y que tú eres capaz de hacer lo que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas. Por eso, Señor, confío de ti. Y necesito más de ti, recibo de ti, Señor, en este momento. Llena a todos aquí, Señor, en este lugar con tu poder, Señor, para que cuando salgamos de aquí, Señor, estemos conscientes de que tenemos acceso, Señor, a recibir de tu Espíritu Santo. Señor, llévanos a no querer producir o cumplir o lograr nada, Señor, sin hacerlo en tu presencia, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, sabiendo, Señor, que todo lo puedo hacer en Cristo, que me fortalece, Señor. Entonces, Señor, gracias te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Gloria a Dios, que tengan una tarde muy linda en la presencia del Señor.